Héctor, muchas gracias por tomar en cuenta el movimiento campesino, al menos en la pregunta, ¿verdad?, de qué piensa el movimiento campesino con el diálogo que Daniel Ortega está pidiendo. Mira, realmente creo que el movimiento campesino no va a participar, ni aunque sea invitado a un diálogo, ya que a partir del 10 de enero Daniel Ortega no es legítimo en un proceso electoral. Entonces, él se hace representante del gobierno de Nicaragua, pero los organismos, la sociedad nicaragüense, la OEA, o sea, muchísimas otras organizaciones. Ayer estaba viendo la resolución del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde están dándole un no al gobierno de que ahora existe en Nicaragua. Hoy es legal Daniel Ortega, pero a partir del 10 de enero es un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, nosotros no podemos sentarnos como una organización seria, responsable, creíble, históricamente luchadora en Nicaragua, sentarnos con un gobierno que no existe en Nicaragua. Así es que yo creo que habría que definir, y más bien hago un llamado a la población a que pensemos. Creo que hay que dialogar, pero entre nosotros como oposición. La oposición debemos de sentarnos a dialogar para buscar una ruta de salida y brindarle al país y brindarle a la comunidad internacional una línea de trabajo horizontal donde toda la sociedad nicaragüense seamos incluidos y que busquemos el futuro en Nicaragua. Pero un diálogo con Ortega, el movimiento campesino no puede aprobarlo porque Ortega, vuelvo y repito, no es legítimo gobierno. Con respecto a los presos políticos, también se puede dialogar con presos políticos. Ustedes tienen a 3 líderes. Es que mira, esa es la razón. Daniel Ortega tiene secuestrado a más de 150 personas inocentes. Ya vemos alrededor de 300,000 nicaragüenses en el exilio. Ya hay una cantidad de muertos más y desaparecidos. Por lo tanto, todas estas condenas de que le ha hecho la comunidad internacional y al no reconocerse como un gobierno legítimo, a nosotros nos dice que no podemos dialogar con él. ¿Ya? Entonces, los presos políticos deben de salir. He mirado los anuncios, pronunciamientos de que se está haciendo por medio de la Iglesia con el Vaticano acá en Nicaragua, la representación que tiene la Iglesia acá en Nicaragua, y están llamando y diciendo de que están luchando y hablando con el gobierno para que dejen libertad a los presos políticos, pero no hay ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces, ante toda esta irresponsabilidad, realmente creo que a través de esta conversación pudimos determinar que hay como un consenso dentro de los grupos que estábamos acá, y es que el dialogar con la dictadura en estos momentos no es viable mientras no existen las condiciones ni las garantías necesarias para participar, pero creo que otra de las cosas que nos dimos cuenta es que el diálogo como una acción para resolver los conflictos es necesaria, y realmente yo me quedo con esos dos grandes consensos. De dialogar con la dictadura en estos momentos no se puede mientras no existan las condiciones. Sin embargo, sí tenemos que empezar a promover diálogos entre nosotros mismos, diálogos entre las organizaciones de oposición y diálogos entre aquellos individuos que no se sienten identificados por ninguna de las organizaciones, pero que son opositores al gobierno. Así que yo me quedo realmente con esos dos consensos. Bueno, lo más importante que pudimos compartir hoy es darnos cuenta que hay un consenso bastante amplio en que el diálogo que Ortega está pretendiendo llamar ahorita es un mamostreto, o sea, no es un diálogo verdadero donde se va a negociar o a hablar sobre la solución de la crisis. Es más bien un monólogo con el espejo, ¿verdad? Ortega va a hablar con él mismo, ante sí mismo, para buscar cómo legitimarse o cómo ganar algo de tiempo, porque sí está sintiendo la presión. Eso me pareció bastante valioso de lo que pudimos hablar hoy, hay mucho consenso en eso, y también hay mucho consenso en que la gente, aunque rechace este diálogo, no rechaza el diálogo como un mecanismo para la construcción de paz, como un mecanismo para la solución de conflictos. La gente tiene mucha conciencia de que necesitamos abrir y desatar un proceso de diálogo interno entre la oposición para que nos fortalezcamos, para que nos unamos más, para que tengamos mayor claridad de cuáles son los intereses más comunes, ¿verdad? Y además de que en algún momento, aunque no sea en este momento,
la crisis misma se va a tener que negociar para continuar con la vía cívica y pacífica que hemos elegido. Entonces, esa claridad de que este proceso no es y que tenemos que dialogar entre nosotros para fortalecernos, para llegar a un momento donde con fortaleza lleguemos a una negociación real que sí le dé salida a la crisis, a mí me deja claro que hay una ruta estratégica bastante común entre los opositores, entre los exiliados y la gente que aquí está participando en el mecanismo. Ok, buenos días. Creo que el diálogo que está proponiendo lo está proponiendo para sentarse con las personas que a él le importa. Realmente ahí no se está tomando en cuenta a lo que es la población nicaragüense, a la oposición. Se va a sentar con simplemente el capital, el gran capital de Nicaragua, que estarán ahí con él. Ok, ¿consideras vos que debe haber un diálogo con Ortega cuando hay presos políticos, cuando hay miles de exiliados, cuando miles de personas están saliendo nuevamente de Nicaragua? Sinceramente, no deberíamos y no se va a hacer. Creo que esa es la opinión del pueblo, esa es la decisión del pueblo de no sentarse con un genocida, y mientras no salgan los presos políticos no va a haber un diálogo con la oposición. Daniel Ortega se sentará con quienes a él le beneficien. Hay una presión internacional, Ortega está presionado a nivel nacional y a nivel internacional. El detalle es ver con quién quiere ir Ortega a un diálogo. Recordad que nosotros los nicaragüenses hemos optado por una salida cívica en Nicaragua. Y para que haya un diálogo, tiene que haber un diálogo sincero, pero con la verdadera oposición que somos nosotros. En este caso, esta reunión que estamos acá hoy justamente es para eso, para ver la hipótesis de las diferentes organizaciones en el exilio, en coordinación con las organizaciones de Nicaragua, para ver cómo podemos salir de esto, o si es aceptable un diálogo, pero recordar que con la exigencia que nosotros vamos a exigir, por ejemplo, una de las primordiales es la salida de los presos políticos. ¿Vos considerás que los exiliados también deben de ser tomados en cuenta? Por supuesto, Héctor, nosotros somos nicaragüenses, en principio, y también somos parte importantísima de esta lucha. Es más, una de las segundas exigencias es el retorno de los exiliados a nuestro país. ¿Tu nombre completo y el nombre de la organización? Ya, José Serrano Vargas, Resistencia Campesina. No, no hay condiciones, nunca lo ha habido. Desde el primer diálogo se cerraron todas las puertas, ningún sector de la sociedad estaba de acuerdo con el régimen, más sin embargo se le dio la oportunidad una vez. Entonces no hay condiciones, no hubo ni habrá condiciones para poder dialogar con un asesino. O sea, estamos hablando de una persona que ha venido cometiendo a través de diferentes instancias crímenes de lesa humanidad contra Nicaragua, contra la población. Entonces no existe y no existirá un diálogo, no hay condiciones. Con los presos políticos, ustedes tienen presos políticos recapturados. Claro, y exigimos la libertad. Los presos políticos no son un punto de negociación, es un derecho. Desde ahí no puede partir una negociación para un diálogo, que como repito, no hay condiciones ni la ha habido. Condiciones para dialogar con Ortega, es una persona totalmente, el régimen es totalmente ilegítimo, no se puede dialogar con un criminal, simplemente eso. Nosotros estamos aquí presentes para llevar a cabo esta reunión, este conversatorio, para justamente pues plantear eso y demostrarle al régimen que verdaderamente estamos fuertes, estamos organizados y no nos vamos a rendir. ¿Hay condiciones para dialogar con Ortega cuando hay presos políticos, cuando hay miles de exiliados? Jamás han habido condiciones. Estando Ortega en el poder, jamás van a haber condiciones para absolutamente nada. Ok, ¿tu nombre completo? María José Rivas. ¿Y la organización? Creciendo con Alas.